Manuel Flores Silva, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto. Un gustazo Un gusto tenerlo estar acá. Fue senador en el gobierno de Sanguinetti. Sí, en la 85. primera elección en el año 84, Ajá. hicimos una elección, la primera de la democracia. Unos meses antes se había hecho el acuerdo con Naval. Ajá. Yo era escéptico, ¿Escéptico en qué sentido? ¿Para qué? que no pensé que iba a haber elecciones, Ajá. pero No pensaba. no, estaba muy difícil todo. Y entonces, bueno, hubo, en 3 meses armamos una cuestión, logramos sacar en ese momento 75.000 votos. Era otro momento, Era la otra política era épica, tenía una cosa, era mucho menos comedia que ahora. Más a comedia. Claro, ahora es más Hay mucho comediante en la vuelta. bueno, no sé, estoy tan retirado que... ¿Sí? Pero de golpe reaparezco nada más que para poder contestarte esa pregunta en la próxima vuelta. Bien, bueno. Lo que pasa es que ahora ha cambiado muchísimo también por el tema de las redes, ¿no? Sí, mucho. Uno parece recurrente en este comentario, pero es así. Las redes, bueno, se hacen campañas a través de las redes. Sí. Así que, y cualquiera escribe y cualquiera opina, y hay veces Me que pasó ahora. se malinforma, ¿no? Fíjate que yo miro el allanamiento, Fue un allanamiento. además un allanamiento buscando elementos de la intimidad. En un teléfono de un periodista está las fuentes, denuncias que se están investigando. Tengo entendido que había denuncias, está manejando un caso contra la fiscal, precisamente, y tiene mucho material en el teléfono, lo dijo Ignacio, Ah, sí. lo dijo Álvarez. Álvarez viene de una escuela periodística diferente a la mía. Yo fundé primero Jaque en la época de la dictadura y después fundé Postdata. Postdata. Y él venía de 3. Él era un pibe de la revista 3 que manejaban 2 personas de mi amistad, pero con otra línea periodística que era la revista 3. Entonces, yo no tuve nunca oportunidad de conocerlo. Es decir, Nacho, de pibe, era el que hacía el aviso todos los jueves de lo que iba a salir el viernes en la revista de ellos. O sea que yo no tuve oportunidad de conocerlo y el periodismo de ellos, yo soy de otra escuela. Pero, a ver, bueno, el tema de algún modo está zanjado. El fiscal de corte reconoció el error. O sea, a ver, hay gente que tuvo que dar marcha atrás en esto. El fiscal de corte, que fue el que inició la acción. Dio marcha atrás. La acción no podía iniciarla el fiscal de corte de base jurídica porque este es un delito que se activa por denuncia de parte, no de oficio. Ajá, sí. Pero lo hizo. Yo tengo una buena opinión humana de Juan Gómez, pero lo que ocurre es que él es una persona designada por el fiscal Díaz que tiene una concepción bastante invasiva de la fiscalía. El fiscal no puede decirle a un fiscal nada. Le ordeno a usted nada. El fiscal de corte es el jefe administrativo de la oficina. Te puede dar una licencia, te puede cambiar de destino, pero la autonomía fiscal es la base del sistema O sea, no te jurídico. puede bajar línea. No te puede decir nada. Ahora, Manuel, Investigue. Quiero digo, a ver, uno escucha cosas y a veces lo escucha de gente que supone idónea o que sabe del tema, ¿no? Hay 2 cosas que escuché que me gustaría consultarla con usted, que tiene que ver con los fiscales. Sí. Primero, una de las cosas que escuché es que los fiscales hoy tienen un poder que antes no tenían, que puede hasta puede superar el poder de un juez. Y la otra es que hay una lucha política interna es como, clarito me lo dijeron, Peñarol y Nacional, coalición Frente Amplio. Cada fiscal obviamente tiene su corazoncito y a veces eso influye mucho en decisiones u órdenes o cosas que ponen en práctica. ¿Es así? ¿Es tan así? Sí, porque es así. A lo primero, el poder del fiscal. El poder del fiscal viene de 2 cosas. Viene por un lado que hemos pasado del sistema inquisitorio, que el juez llevaba la investigación, al sistema acusatorio en que la investigación la lleva el fiscal. En el nuevo proceso que es del 2017. Antes la orden a la policía se la daba el juez, ahora se la da el fiscal. O sea que el fiscal se convirtió en el gran investigador.
Entonces eso le da más poder a los fiscales. Pero al mismo tiempo toca un fiscal de corte que, como otros fiscales de corte anteriores, recuerdo que el doctor Peri Valdés, tienen una idea desorbitada del poder fiscal. El fiscal de corte en sí mismo no tiene ninguna injerencia, no puede tenerla en ningún caso. Es el administrador del poder. La autonomía fiscal, que es una clave, la autonomía fiscal del sistema, reside en cada fiscal y lo que haga con su conciencia. Entonces, ¿quién inauguró esto de en el reino pasa algo, yo soy el fiscal del rey o el fiscal del soviet y digo, hágase esto o aquello? Eso es una inauguración de Jorge Díaz. Entonces, al mismo tiempo que viene todo el poder acusatorio de la Fiscalía, tenemos un fiscal que sobredimensiona el poder de la Fiscalía. Y entonces se da esto, ¿no? Se da que un día, un buen tipo como es Juan Gómez, con una amistad intensa y una relación permanente con Jorge Díaz sale por televisión a decir esto. Jorge Díaz, ex fiscal de corte. Sale a decir esto tendría que perdón, aplicarse la ley, Manuel, perdón, y al rato tenemos... Sí. Pero que lo corto. O sea, Jorge Díaz sigue teniendo incidencia en la Fiscalía, por lo que me está diciendo. Yo simplemente colijo. Sale el ex fiscal de corte y dice hay que hacer esto, y al rato el fiscal de corte hace eso. No me voy a meter en lo que dice todo el Poder Judicial, que almuerzan y a por medio, ese tipo de cosas. No es mi asunto. Mi asunto es la libertad de prensa. Ese asunto está bastante zanjado. Se arrepiente el fiscal de corte. Cuenta que la fiscal actuante también reconoce su error. El sistema político, Orsi, Sanguinetti, Mieres, el ministro de Defensa, todos a decir que es un disparate lo que se ha hecho. Los constitucionalistas, Martín Rizzo, el Freitas, lo de la cátedra constitucional, van a decir es un disparate. La asociación de abogados penales, también, una cosa durísima. Fagundes. Y entonces, el tema de que la mujer se equivocó, las dos mujeres, porque la jueza de garantías autorizó lo que hizo la fiscal. El tema no es ese, el tema es por qué lo hicieron. Y lo hicieron por un sistema de ideas vigente en la fiscalía y a través de la fiscalía en el sistema judicial, que es un sistema pernicioso. ¿Cómo le van a ver, desde el punto de vista jurídico, sí, no quiero aburrir con esto, pero la libertad de prensa está protegida primero por la Constitución, artículo 29. Segundo, por el Convenio Internacional de los Derechos Humanos, artículo 13. Tercero, por la Ley de Prensa, artículo 1, protección de la fuente, reserva de las fuentes. Entonces, además está protegido, dicen los penalistas, y hay un informe muy bueno de un profesor de la facultad, profesor agregado de penal, José Luis González, que menciona lo que luego mencionan los penalistas, que es el artículo 28 del Código Penal. Es decir, las normas rigen salvo que sea tu profesión. A ver, yo te encajo un tajo a ti, es lesión. Pero si yo soy médico y cirujano y te hago un tajo en el marco de mi profesión, eso ya no es lesión. Ajá. Entonces, si yo soy un medio de prensa, sí, y hago mi profesión, ¿en qué consiste la cosa? Agregar algo que enriquezca lo que se está discutiendo. ¿Cuál es el tema central del caso? El tema central del caso es si hubo consenso de la señora actuante o no. Sí. Si hay consenso, es una realidad jurídica diferente. Entre paréntesis, yo me muero de respeto, yo no me meto en el caso. Hay una señora sufriendo, puede haber tomado una mala decisión, una buena decisión, es asunto de ella. Puede haber cambiado las circunstancias, haber consenso y en determinado momento haber dejado de haber consenso. Y entonces, ahí hay que respetar. Perfecto. Ahora, cuando vamos a la cosa jurídica, sí, hay que ver si el periodista actuó con amarillismo para denostar o si el periodista actuó para aportar. Ahora, jurídicamente pero el periodista, sí, y acá podemos entrar en lo ético o en lo que podemos hablar de sentido común.
El periodista, ¿no? Sí, mire que capaz que lo que estoy diciendo es un disparate, pero puede llegar a Tuteame, yo te veo todos los días. Bueno, así lo que te voy a decir puede llegar a ser un disparate, pero quizás pueda aclarar algunas cosas. El periodista obviamente ejerce su profesión y busca, investiga y le llega información. De ninguna manera el periodista está obligado, legal o moralmente, a que si tiene alguna prueba que pueda aportar para beneficio de cualquiera de las partes, ¿no? O perjudicar para cualquiera de las partes, no importa eso. Pero si tiene una prueba para aportar, no tiene la obligación, repito, moral o judicial, de primero llevar eso a la justicia. No. No tiene por qué. No. Frecuentemente es inconveniente. Es decir, la prensa, si actuáramos así de repente Collor, de Mello o Nixon, no hubiesen sido nunca perfecto expulsados. Ejemplo. Petrobras seguiría comprando gente en América Latina. ¿Pero porque hay influencia sobre la justicia de quienes gobiernan? No, pero uno no sabe cuál es la referencia del periodista. ¿Cuál es su cliente? El público. Todos. La ética del periodista se refiere al público. Yo no le puedo mentir, no lo puedo engañar, tampoco lo puedo usar. No le puedo trabajar el morbo. Pero si yo tengo elementos para darlos, mi función no es meterme en un juicio del cual conozco las raíces últimas y los matices finales. Mi función es poner eso en la cancha. De repente yo... Es lo que hizo Nacho. Claro, yo no vi, ni escuché los audios, ni los voy a escuchar. No me interesa este caso, en ese sentido. Pero yo, en el caso de él, de golpe hubiese limitado lo menos la visión erótica del tema. Sí. Y dar prácticamente las frases que vinculaban al consenso de la señora, que puede haberlo cambiado. Sí, claro. Manuel. Porque ahí hay no, hay fragmentos, ¿no? Digamos. Puede haber pasado que claro, en el medio del asunto consensuado, alguien se salga de mambo. Claro. No hay violencia vaginal, pero hay violencia en los muslos. Entonces, en fin, no es mi tema. Bien. Respeto y quiero derecho garantista para todos. Bien. En la sociedad y en la Constitución, y esto es una pregunta desde la ignorancia, pero te la voy a armar para que entiendas hacia dónde apunto, todos tenemos ciertos derechos que a veces colisionan. Cuando desde un lado se comete un delito, es que la justicia puede intervenir, aunque colisione contra uno de nuestros derechos. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancaria, mi derecho es que sea privada. Ahora, si la justicia entiende que yo cometí un delito, debo darle todos mis datos. Hay una ley que dice que es un delito mostrar públicamente audios y videos, que nosotros dijimos acá el número el otro día, no recuerdo el número ahora, que dice que eso es un delito, específicamente. Entonces, tú recién dabas un claro ejemplo de que a veces uno desde la profesión tiene ciertos derechos extras que otro no. Entonces te pregunto, si lo hubiera hecho un ciudadano X que no fuera periodista, ¿hubiera sido un delito y esa ley hubiera sido explícitamente para cumplirla y hubiera estado bien el allanamiento? Y en el caso de Nacho, según tu criterio, no estuvo bien porque él es periodista y entonces tiene ciertos derechos que un simple mortal no tiene, porque el delito en la ley está clarísimo descrito y describe no mostrar audios sin ambas personas consensuadas. Muy buena pregunta y muy ajustado el punto de vista. Lo que ocurre es que cualquier disposición de la justicia tiene jerarquías. Una cosa es un decreto que vale menos que una ley vale menos que la Constitución. En consecuencia, lo que disponga la ley, si altera la Constitución, si vulnera la Constitución, no rige. En este caso, esta ley, la ley de violencia de género, tiene una norma. Y esa norma, como decís tú, son derechos en pugna. Claro. El derecho a la difusión pública y el derecho a la intimidad. Bien. Correcto. Y no te puedo ocultar que incluso el derecho a la intimidad tiene jerarquía constitucional también. Porque el artículo 7 de la Constitución establece el derecho al honor y esto puede meterse dentro del derecho al honor. Claro. Pero entonces cada disposición hay que ver
primero, su jerarquía. Segundo, hay que ver qué leyes actúan en contra. Por ejemplo, la ley de prensa dice una cosa diferente, entra en una pugna, no ya con la Constitución, sino con la ley. Entre ley. Hay un convenio internacional del Uruguay, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece también la libertad de prensa. Entonces, desde el punto de vista jurídico, una vez que el juez lo agarre, y si hay apelación en el tribunal, empieza todo esto a relativizarse. Porque es un derecho, entonces, ¿qué derecho prima o qué derecho no prima? Entonces, en casos parecidos, similares, frecuentemente la libertad de prensa suele primar. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa se concibe, según la Constitución y según toda la teoría democrática, como algo que le da vida a la división de poderes, que le da vida a las garantías. Entonces, como un derecho general muy abarcativo que suele defenderse y los tribunales suelen pronunciarse a favor en esa pugna. Ahora, pero Manuel, la pregunta muy buena de Yanina, pero a ver, esto es, para que quede re claro. Si un simple mortal, como dijo Yanina, hace público estos audios, ¿no? Delito. Es un delito. Si lo hace un periodista, no. No. Porque así establece la Constitución, la podemos cambiar, y así lo establece básicamente la función que la Constitución le da a la libertad de expresión en el orden democrático. En el momento que desaparece la libertad de expresión, el Poder Judicial pierde fuerza, el Poder Legislativo pierde fuerza, el Poder Ejecutivo pierde fuerza y todo se cae. Entonces, en realidad, la prensa es el cuarto poder. Así se lo establece el orden constitucional. Hay abogados que piensan que sí, y es ahí donde me parece que sucedió la decisión de la fiscal y la aprobación de parte de la jueza. Claramente cada uno tiene su versión al respecto, basado en las leyes y en la Constitución, y bueno, obviamente es buenísimo su aporte, y también hay otra versión, que es lo que lleva a esto a que se termine de decidir en un juicio, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso, una vez que el fiscal y el fiscal de corte se arrepiente, una vez que la cátedra unánimemente dice fue un error y violó los derechos, una vez que el sistema político, no todo, del Frente Amplio solo Orsi, pero en general el sistema político, una vez que los penalistas, que hay de todas las opiniones, en conjunto expresan la censura a esto, parece ser que el caso fue un error. Y yo probablemente tenga un defecto, entre otros. Yo me crié en la cosa periodística, en la época en que no había libertad de prensa. Claro. Una vez, mi padre, que hacía la página editorial del día, se la agarraba, como no podíamos agarrarnos con nadie, ni a criticar a nadie, había detectado que el jefe de jardines de Montevideo se lo podía atacar. Lo hacía bolsa, pero era muy difícil. Cobraba él por todo el resto. Claro, se escribía entre líneas. Una vez mi padre, el diario por error a un señor Abella, que era consejero de Estado, le puso Abellá. El señor Abella, o al revés, no me acuerdo, escribió pidiendo que se aclarara cómo se llamaba. Entonces mi viejo aclaró ahí en un suetito y dijo, bueno, por lo que estamos viendo, el señor consejero de Estado no es un caso grave solamente, sino que es un caso agudo. Sí, jugó con la cosa. Claro. Y eso eso lo festejamos una semana. Entonces, a mí cuando me tocan libertad de prensa, claro, salto. Fue mi formación. Y más ahora que vivimos en una sociedad bastante triste, ¿no?